Hermano, abra su corazón a lo que Dios tenga para ustedes en esta tarde. Le damos gracias a Dios. Estamos un poco afectados de la garganta, hermano. Me dio un tremendo resfriado el día viernes, terrible. Ayer también, pero gracias a Dios ya hoy estamos, pues. Le decía, Señor, yo tengo que predicar tu palabra el día de hoy y tú me vas a sanar, y el Señor me sanó. Gracias a Dios. El viernes pasé de velando a las 3:30 de la mañana, después de hacer ayer tuvimos una clase allá en la Universidad Teológica y hablé con que Dios es grande, porque estaba buena esa enseñanza, el conocimiento, pero ya hoy estamos listos, ¿verdad? Porque hoy tenemos que alabar al Señor y estamos haciéndolo, y vamos a predicar la palabra y Dios le va a hablar a su vida, Dios le va a hablar a su corazón. Vamos a ir al libro de Mateo rápidamente, Mateo capítulo 16. Vamos a estar leyendo unos versos de la palabra del Señor ahí, del Evangelio según San Mateo capítulo 16. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Se respira un ambiente espiritual en este lugar, hermano. Muchas cargas salieron, muchas preocupaciones se fueron en el nombre de Jesús, y ahora hay un ambiente espiritual. Abra su mente, abra su corazón a lo que el Señor le va a hablar en esta tarde. Mateo capítulo, ¿qué le dije? 16. Versículo 13 hasta el versículo 17. Vamos a darle lectura a esa palabra. Vamos a estar predicando bajo el título en esta tarde, Conociendo a Jesús. ¿Verdad? Conociendo a Jesús. Usted se va a enterar qué es verdaderamente conocer a Jesús, ¿verdad? Conocerlo no es lo mismo que saberlo de Él, ¿verdad? Hay que conocerlo. Así que el mensaje de hoy se titula Conociendo a Jesús. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, o sea, los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta Elías, y otros también dicen que tú eres el profeta Jeremías, o alguno de los profetas, obviamente del Antiguo Testamento. El verso 15, Jesús les dijo: y ustedes, o sea, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Padre, hemos leído un texto maravilloso. Hemos leído, Señor, un texto, Señor, que nos vislumbra, Señor, donde se revela verdaderamente quién eres tú, Señor. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres nuestro Dios, el que pagó por nuestros pecados, el que murió por nosotros, el que fue crucificado, el que resucitó el tercer día, el que ascendió a los cielos. Ese eres tú, Jesús. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en esta tarde. Señor, tú nos has traído hoy con el propósito de escuchar esta poderosa palabra. Inquiétanos, Señor, por favor. Inquiétanos, Padre. Tenemos que conocer verdaderamente quién eres tú. Y en esta tarde empezamos, Señor, a estudiar esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias. Puede tomar su asiento. Mantenga su Biblia abierta, ¿verdad? Para que usted esté leyendo lo que la palabra, pues lo que el Señor nos dice. Estamos meditando bajo el título Conociendo a Jesús.
Te dice, pastor, pero yo lo conozco. Ok, está bien. Sí lo conocemos, yo lo conozco, usted lo conoce. Pero a veces nosotros tenemos otra idea o tenemos otra interpretación que es verdaderamente conocer a Jesús. Aquí el texto que nosotros leímos, Cesarea de Filipo, dice que Jesús vino a esta región llamada Cesarea de Filipos. ¿Por qué Jesús escoge esa área o esa región para entrevistar, para conocer un veredicto de sus discípulos? Mire lo que culturalmente significa Cesarea de Filipos. Es una ciudad donde había un centro de veneración a los demonios. Había ahí templos dedicados a Belcebú, denominado el príncipe de los demonios. Había en Cesarea de Filipo mucho paganismo, había muchas religiones falsas e inclusive había ahí en esa ciudad un templo erigido a Augusto César, al emperador César, que este hombre para el pueblo judío era una majestad. Por eso cuando muchos escribas y fariseos y religiosos se acercaron a Jesús preguntándole, Jesús, ¿qué nos dice de darle pagar el impuesto a César? Porque tocar a César, hablar algo en contra de este personaje era como sentencia de muerte. Entonces, mas en aquella ocasión Jesús le respondió, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Mira, aquí había un templo erigido a este gran emperador. Jesús decidió demandar el veredicto de sus discípulos. Le era necesario saberlo. Jesús ya había iniciado su ministerio, llevaba aproximadamente año y medio, 2 años aproximadamente en el ministerio, pero él quería censurarse de que cuál era la convicción de sus discípulos referente a su persona. Y por eso decide demandar el veredicto de sus discípulos. Le era necesario saberlo antes de ponerse en camino a Jerusalén y a la cruz. Note en su Biblia, verso 21 de ese mismo capítulo, miren lo que dice ahí. Después de que pasa este episodio, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Antes de ir a la cruz, Jesús le era necesario conocer qué había dentro de sus propios discípulos. Por eso le digo que no importa que nosotros estemos en la iglesia, a veces no conocemos a Jesús. El caso es, en este pasaje, nosotros vamos a entender qué es verdaderamente tener una noción, una experiencia de conocer quién es verdaderamente Jesús. Antes de ir a la cruz, tenía que saber qué había en los corazones de ellos acerca de su persona. Note, hizo la pregunta directa, no la hizo la pregunta directamente, sino que la fue delineando hasta llegar realmente donde él quería llegar. ¿Sí? Vamos a ir al texto. Por eso le pregunto en el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En primer lugar, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es decir, el Mesías prometido. Era un título glorioso, el Hijo del Hombre, aunque connotaba aquí también su propia encarnación. Por eso Pablo, allá en Gálatas 4:4, lo llama el nacido de mujer. Gálatas 4:4, cuando Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por eso él se llama aquí Hijo del Hombre, ¿verdad? Segundo, trata de investigar cuáles son los sentimientos del pueblo. Primero, antes que sus discípulos, acerca de su persona. Ya lo está notando en la palabra, ¿verdad? Ellos dijeron. ¿Qué dijeron ellos?
Ese era el sentimiento del pueblo acerca de Jesús. Ahora bien,